El tema de la influenza está fuerte y hay una nueva cepa. Pero mire, antes de arrancar a detalle con esta nueva información, déjeme le digo que ya inició la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza estacional. Autoridades de salud esperan vacunar por lo menos a más de 30 millones de personas. El objetivo justamente es vacunar primero a personas mayores de 60 años, después niñas y niños entre 6 y 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes tengan padecimientos crónicos. En la mayoría de los estados ya está esta vacuna y será puesta en centros de salud, unidades de medicina familiar del IMSS o del ISSSTE, así como en clínicas de la Sedena o de Pemex. Pero por si tiene alguna duda, confirme sobre todo primero con estas instituciones. En alguno de sus estados usted tendrá seguramente algún centro de salud cercano que le pueda ayudar y que pues pueda justamente atender esta vacunación. Así que no lo deje de lado, ya vaya a vacunarse porque ya arrancó, parece, todavía falta para el invierno de manera oficial, pero ya tenemos este frío que se siente y sobre todo los cambios de temperatura. Mire, la nueva cepa de influenza H3N2 es considerada potencialmente mortal y quien sabe de estos temas eres tú, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues cuéntanos de qué se trata, porque apenas estamos empezando a salir. Algunos estados incluso ya relajarse con el tema del cubrebocas y pues resulta que ya tenemos una nueva cepa, pero ahora de influenza. Así es, hay diferentes tipos o subtipos de influenza estacional. Recordemos que hay dos tipos importantes de influenza, que es la A y la B, que causan pues una gran parte de los contagios durante la temporada invernal asociados a estos virus de la influenza, y en particular la A pues puede tener un potencial de generar una enfermedad grave que puede llegar a desarrollar complicaciones como la neumonía e incluso muerte. En este sentido, pues sabemos que los virus de la influenza que están circulando o que estuvieron circulando más bien en el hemisferio sur, que antecede la parte invernal en el hemisferio sur a la del hemisferio norte, pues ha sido de gran relevancia el tipo A H3N2. Entonces, esto pues sabemos que es una cepa que puede llegar a causar muertes, sobre todo en personas mayores de 65 años, y pues también es importante causa de enfermedad grave en personas que se coinfectan con COVID e influenza. Entonces, por eso la combinación. Exactamente, es muy importante tener en cuenta esto, ya que pues al existir vacunas para estos dos virus, coronavirus, COVID-19 y la influenza de tipo A y B, a través de la vacunación contra influenza que acabas de anunciar, pues sí es relevante pues acudir a la vacunación y apegarse a estas recomendaciones de vacunarse en cuanto antes para evitar cualquier complicación y muerte asociada con una coinfección. Ya han autoridades de salud de México han anunciado que es muy probable que nos encontremos con una sexta ola de contagios al final de este año de COVID-19, y si a esto se le adiciona la ola de contagios de influenza H3N2, pues podemos estar ante un escenario un poco complicado en cuanto a coinfecciones. Las vacunas contra influenza, recordemos que en el sector de gobierno tenemos las trivalentes, ya están circulando, ya se están aplicando en la campaña nacional de vacunación contra influenza, y estas trivalentes pues tienen un componente de AH1N1, otro componente que es AH3N2 y un componente de la influenza tipo B. Entonces, por supuesto que nos protege contra este tipo de virus influenza H3N2. O sea, la recomendación de inicio es tener ambas vacunas, la de la influenza y el esquema completo de COVID-19, ¿no? Exactamente, el esquema actualizado de COVID-19 va a ser importante
Y bueno, en el caso de los niños que pues apenas están comenzando a vacunar, pues sí es muy importante estar al pendiente, porque pues si se enferman de influenza y no están vacunados y tampoco de COVID, bueno, entonces eso sí es algo muy severo que nos puede llegar a causar graves complicaciones. Ahora, que menciona esta vacunación de los menores, en este momento justo hay una campaña en donde se está vacunando todavía a los niños de 7 años, de 5 años, a los más pequeños, pues. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre una vacuna y otra si ya empezó justamente esta de la influenza? Pues realmente no hay ningún estudio que demuestre que hay interferencia entre las dos vacunas. O sea, se pueden aplicar simultáneamente, como pues en los periodos pasados. Recordemos que ya el año pasado se aplicaron en todo el mundo simultáneamente la vacuna contra influenza y la de COVID. Se puede aplicar con una diferencia de un día, de 3 días, de 14 días. O sea, eso no influye en la generación de la inmunidad y de la protección. Entonces, pues sí es muy importante que independientemente del tiempo que pase, o si tienen la oportunidad de aplicarse las dos al mismo tiempo, pues sí, aprovechen la oportunidad, y sobre todo en niños, ¿no? Porque pues ellos son los que generalmente en México no han recibido un esquema completo de vacunación contra COVID, y los adultos, pues los mayores de 65 años, nada más hay que estar al pendiente de estar recibiendo los refuerzos cada 4 meses o cada 6 meses de COVID, y esta vez pues toca también recibir la vacuna de influenza correspondiente con la temporada invernal del 2022. Bueno, finalmente, doctor, preguntarle, ¿hay alguna diferencia, una característica importante entre esta cepa H3N2 con la otra que también es mortal, que nos comentaba, de influenza? Básicamente los dos son virus de tipo A de influenza, entonces los signos y los síntomas de enfermedad son muy similares. Recordemos que la composición de las vacunas toma en cuenta las cepas más letales que están circulando durante la temporada pasada, y recordemos también que los virus de la influenza causan un mayor grado de fiebre, por ejemplo, de malestar general en un corto tiempo con respecto a un COVID-19, ¿no? Que tarda un poco más días de incubación, un poco más días de evolución de signos y síntomas, y es un poco más prolongada el curso de la enfermedad con respecto a influenza. Bueno, pues estaremos al pendiente, y bueno, no podemos dejar de usar el cubrebocas, ¿verdad? Menos en estos momentos, sobre todo en medio de esta posible llegada de esta nueva cepa a nuestro país. No podemos dejar de usar el cubrebocas hasta que todos estén vacunados, hasta que haya un acceso garantizado de vacunación a toda la población, y pues este acceso no está garantizado a los niños, y por lo tanto pues debemos extremar precauciones los adultos para evitar este tipo de coinfecciones en esta población que es altamente vulnerable. ¿Esta vacuna de la influenza que ya tenemos es la que nos va a ayudar, o cree que en algún momento tenga que surgir otra para las cepas más fuertes y potentes como esta? ¿La de COVID o la de influenza? La de influenza. De la de influenza es la que nos va a ayudar en estos momentos, y recordemos que por eso se renueva cada año, porque cambia la circulación pues las tendencias de los virus son distintos, y con eso es que se hacen las vacunas para la siguiente temporada. Pero esta que está circulando y que está aplicando es sincrónica, o sea, sí tiene H3N2 y está circulando H3N2, entonces sí nos va a ayudar para poder combatir estos virus circulantes. Perfecto. Bueno, pues ojo, y no podemos confiarnos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues ya escuchó, no se confíe y no deje de lado el uso del cubrebocas.